Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Estamos hablando del Espíritu Santo y te decía, ya estamos por llegar al final, solamente hoy y otra clase y terminaremos el estudio del Espíritu Santo. No creo que podamos abarcar todo, nunca terminaríamos de estudiar el Espíritu Santo, pero las partes principales y hoy vamos a ver una parte muy importante cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿ok? Ya comenzamos allá por ver quién es, vimos que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es Jesucristo mismo, es el mismo y son uno. Ya vimos cómo actúa el Espíritu Santo, ya vimos su revelación comenzando por el Antiguo Testamento y luego comenzamos a ver lo que hace en las personas. Ya vimos lo que pasa cuando llega el Espíritu Santo a una persona, es decir, la primera obra, que es la convicción de pecado, que sucede cuando aquella persona de alguna u otra manera está escuchando el Evangelio de alguien, de un programa, de una película, de cualquier forma, pero cuando escucha el Evangelio y la primera obra es que el Espíritu Santo le da convicción de pecado, lo tira al suelo, lo hace arrepentirse, lo hace sentirse mal por su pecado, como dice Juan 16:7. Después de aquello, de que la persona escucha el Evangelio y lo cree, la segunda obra que hace el Espíritu Santo es nos bautiza, nos llena. Es una sola obra junta que se llama el nacer de nuevo o la regeneración. Todo esto es lo mismo, la regeneración, el nacer de nuevo, el ser bautizado, el ser lleno del Espíritu Santo. Eso sucede el mismo segundo, el mismo instante, el mismo momento. El Espíritu Santo hace esto en las personas. Y a partir de ahí, y hasta que el Señor nos llame, nos alcance, vayamos a su presencia, sigue un periodo que también tiene varios nombres, pero es el mismo periodo. Es el periodo de la santificación, el periodo de la madurez, el periodo de arrepentimiento. Comenzó cuando el Señor nos alcanzó y termina cuando el Señor regrese o nos llame a su presencia. Hasta ese día estaremos arrepintiéndonos, estamos siendo cambiados de mente, renovados, estamos siendo transformados, estamos siendo santificados, ¿ok? En este periodo se nos manda andar en el Espíritu. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esto? ¿Qué es andar en el Espíritu? Satisfacer los deseos del Espíritu y dejar de satisfacer los deseos que nuestra carne aún tiene. Y el Espíritu nos va santificando. Todo este periodo es la obra más grande del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos transforma. El Espíritu es el que nos santifica. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos hace dar una vida llena de frutos, como veíamos en Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es una manera de vivir, que no solo es lo que Dios pide, sino también es la mayor evidencia de todo lo que ya hemos hablado ahorita mismo. Es cómo sé si ya fui regenerado, cómo sé si creí el Evangelio, cómo sé si el Espíritu está dentro de mí. Y la respuesta es lo que dijo Jesucristo un día: por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Si estás dando fruto, eso es muestra de que el Espíritu Santo está en ti. Si no estamos dando fruto, tendríamos que estar muy preocupados o dudando de si el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Okay? Los frutos es aquella prueba, es aquella evidencia de que nuestra experiencia inicial con el Espíritu, es decir, hay quien escucha el Evangelio y llora y se arrepiente y, oye, ya lo tengo, ¿no? Porque lloré. Otros que se caen al suelo, otros que hablan en lenguas y ya lo tengo, ¿no? No, lo que lo hace verdadero es lo que sigue de ahí, los frutos. Si empiezas a mostrar frutos, aquello fue verdadero. Si tus frutos son los mismos, aquello que pasó aquella vez, es muy probable que no haya sido verdadero. Es decir, no lo hace verdadero lo que pasó ese día, sino lo que pasó después hace verdadera o falsa
tu conversión. ¿Sí? Aquello de si creíste o no cuando escuchaste el Evangelio. ¿Cuáles son esos frutos? El viernes pasado, hablamos de muchos de ellos. Frutos de tener el Espíritu Santo. El primero es guardar sus mandamientos. El Espíritu Santo nos ayuda y nos hace caminar en santidad. El segundo, el Espíritu te lleva, siempre te da un amor y un hambre por su palabra. ¿Sí? El no tener hambre de leer palabra, de estudiar palabra, eso también es prueba de que el Espíritu no está en nosotros. El Espíritu Santo pone hambre por la palabra de Dios. Otro fruto es que no solo te da hambre, sino que tú vas y el Espíritu te da entendimiento. Esto es muy importante. Dice Primera de Juan 2:27, que la unción misma es la que nos enseña la palabra. Es decir, a veces cuando no tenemos hambre de leer y cuando vamos y decimos no entendí nada hoy, está faltando el Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro. Jesucristo dijo que Él vendría y nos llevaría a toda la verdad. El cuarto fruto, ahorita hablábamos de la convicción de pecado como, oye, fue el primero, pero también es un fruto que das en adelante. Es decir, la convicción de pecado no es algo que pasa una sola vez, sino es algo que el cristiano tiene siempre que tenga el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Oye, cuando caes en pecado, el Espíritu te vuelve a dar convicción de pecado. El Espíritu Santo te hace sentir mal, te redarguye, te regaña, te aplasta, te hace sentir pecador y sucio. Igual como te sentiste la primera vez, igual te vuelves a sentir. Ese es un fruto del Espíritu Santo. El otro fruto, el quinto fruto, es que también, aparte de hambre de estudiar y entender su palabra, te da hambre de predicarla, de anunciarla a los demás, de que lo que tú conoces y acabas de descubrir, quieres que los demás lo descubran. A veces puedes decir, es que yo no sé hablar, puedo ser torpe, puedo ser lo que quiera, pero el Espíritu te pone ahí un hambre que no te deja callar. Jeremías una vez dijo, yo ya quería callarme porque cada vez que hablaba, pues unos me aporreaban, otros me corrían y otros. Dice, pero tenía aquí un fuego que no me dejó callar. Y ese es el Espíritu Santo, ¿sí? Que aunque tú digas, oye, yo sé muy poco, pero el Espíritu dice, bueno, lo poco que sabes tienes que compartirlo. ¿Sí? Hemos conocido lo más grande, tenemos el más grande tesoro y no se hizo la luz para guardarla debajo de la cama, dice la palabra de Dios. Y el sexto fruto son las obras. El que tiene el Espíritu Santo está lleno de obras, de buenas obras. Tienes misericordia. Y ya aquí ya estamos, estos ya van juntos y revueltos con los de Gálatas 5:22, ¿sí? Hacer buenas obras es tener misericordia, es tener amor. Esos son los frutos de los que habla Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para acabar pronto, decíamos la semana antepasada, el viernes pasado, los frutos, dar frutos del Espíritu es ser como Cristo. Si tú revisas todos los frutos de los que habla la Biblia, es el carácter de Cristo, es la persona de Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es ser como Cristo y por lo tanto vivir como Cristo. No solo es pensar como Cristo, sino vivir como Cristo. Reflejar a Cristo. Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, dice Cristo en el Sermón del Monte. La pregunta es, ¿se puede? Y yo creo que esa pregunta deberíamos descartarla, porque el Señor mismo responde vez tras vez. Por ejemplo, en Mateo 19:26, cuando le preguntan sus discípulos, bueno, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Él contesta, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y eso responde todo. Oye, ¿tú y yo podríamos ser como Cristo realmente? La respuesta es no, jamás.
a menos que Cristo mismo se metiera dentro de nosotros. Hermano, y eso es cuando hablamos del Espíritu Santo, de eso estamos hablando, de que Cristo se metió adentro de nosotros. Decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces eso, hermano, quita toda duda. ¿Se puede ser como Cristo? Pues desde luego que sí. La pregunta con la que cerrábamos la semana pasada es, y yo creo que es la pregunta importante, es: ¿queremos ser como Cristo? Y esa es la pregunta más importante, ¿sí? Y tenemos que, él en Lucas dice, hay que calcular el costo, ¿sí? Calcular el costo de lo que es ser cristiano, calcular el costo de lo que es seguir a Cristo, porque la pregunta no se detiene, él la responde, claro que se puede. De hecho es la promesa. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, tenemos el poder para ser como Cristo. Estamos capacitados para ser como Cristo. La pregunta es, ¿quieres ser como Cristo? Y ahí es donde todos yo creo que nos atoramos, ¿sí? Porque preguntar si quieres ser como Cristo está preguntando, ¿quieres perdonar cuando te hacen daño? Y ahí empezamos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la pregunta que le hizo al paralítico que estaba fuera del lago de Betesda y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el paralítico empieza a poner excusas. Bueno, es que, pero vienen y nadie me ayuda y yo me arrastro y no llego a tiempo. Eso no te está preguntando Cristo, es, ¿quieres ser sano? Porque yo puedo hacerlo. Y a nosotros nos pregunta, ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser perfecto? Porque yo puedo hacerlo. Y tristemente yo creo que la mayoría no queremos, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿quieres perdonar? ¿Quieres que cuando alguien abuse de ti no sientas ese deseo de venganza? ¿Quieres que si tu esposo o tu esposa te abandona un día, no guardarle rencor? ¿Quisieras que cuando alguien te ofenda, no sentir eso que hoy sientes? Y la verdad, ahí empezamos a ser como aquel paralítico. No, Señor, pero en realidad ha sido muy grosero. No, Señor, pero mira, en realidad se creen mucho y me humillan. No, Señor, es que en realidad me han hecho... Es que no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si quieres o no. Y las respuestas esas que tenemos solamente son unas respuestas que no. ¿Quieres cambiar tu forma de vivir en realidad? ¿Quieres gastar tu dinero en forma diferente? ¿Quieres cambiar de prioridades? ¿Quisieras dejar de pensar solo en ti para comenzar a pensar en todos los demás? ¿Quisieras amar a todos los que te encuentres? ¿Quisieras amar al que te hace daño? ¿Quisieras amar al que le hizo daño a tu esposa o a tu hijo? ¿Quisieras amarlo? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres ser como Jesús? ¿Quieres ser manso? ¿Quieres ser humilde? ¿Quieres negarte a ti mismo? Y esa es la pregunta que tenemos que responderle un día a Dios en oración, ¿sí? ¿Cómo se hace esto en oración? Si quiero ser como tú, si guardo rencor, pero ayúdame y sálvame, sáname. Sí, yo sé que todavía soy orgulloso, pero ayúdame, quítame el orgullo. Sí, sé que todavía batallo con el carácter, pero ayúdame porque solo tú puedes hacerlo. Sí, quiero ser como Cristo. O bien, si te gusta todavía ser, pues como eres, ¿no? Como eres. Esa es la pregunta. ¿Quieres que cuando alguien te estafe o no te pague lo justo, bendecirlo, no cobrarle, no llamar abogados? ¿Quieres? Él lo va a hacer. La promesa de Él es que Él lo hace, hermano. Y a lo mejor ahí nos estamos equivocando. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Él lo va a hacer. Filipenses 1 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Solamente necesita que quieras. Solamente necesita lo que dice Lucas 11, ¿te acuerdas? Pero pídemelo y se te dará. A todo el que llama se le abrirá. ¿Sí? ¿Quién? Lo que dice el Señor ahí es, ¿quién de vosotros cuando su hijo le pide comida le da un alacrán? Nadie. Si tú me pides, yo quiero ser como tú, ¿a poco crees que no lo voy a hacer? Lo va a hacer, solo necesita que se lo pidas de verdad y entendiendo todo lo que conlleva esto.
¿Quieres ser la persona más mansa? ¿Quieres ser del que más abusan? ¿Quieres ser al que más ofenden y quedarte callado? ¿Quieres que cuando te peguen en una mejilla, tener capacidad de poner la otra? Orar por él. ¿Quieres aún ser crucificado y orar por el que te crucifica? Esa es la pregunta. Pero a todo el que quiere, al que pida se le dará. El que a mí viene no le echo fuera. No ha existido una persona, hermano, que le pida esto a Jesús y Jesús le diga, no. Oye, Señor, quiero perdonar todo el daño que me han hecho, ayúdame porque no puedo. No ha existido nadie que Jesús le diga, no, yo quiero que sea. No ha existido nadie. Dice, todo el que pide, se le da. Todo el que pide. Pero habla de esto, no de cosas materiales, ni de carros, ni de coches. A todo el que pide esto, se le da. Lo único que está esperando es que ya no queramos ser como somos. Eso es lo que espera nuestro Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Él dice que lo hará. Dice 2 de Corintios 3, 17 y 18. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tremendo milagro, es lo más grande, ser transformados por el Espíritu en la misma imagen de Dios. Hermano, no hay milagro más grande que esto. Solamente tendríamos que desearlo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo adentro. Hermano, ¿cómo lo hace? Es el mayor misterio del mundo. Eso pasa dentro de nosotros. El Espíritu adentro transformándonos, moldeándonos. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero Él promete hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conservarlo, guardarlo, que se quede adentro de nosotros. Cuidar el Espíritu Santo en nosotros. Cuidar la presencia de Dios. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, cuidar la presencia. No somos nosotros los que nos vamos a transformar a nosotros mismos. No somos nosotros los que alcanzaremos la perfección por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que lo hará. ¿Y yo qué haré? ¿Me quedo sentado? No, tú solo asegúrate de que el Espíritu se quede adentro de ti. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Cuidar su presencia. Cuando hablamos de la presencia de Dios, que es algo que el cristiano habla, ¿sí? Tan comúnmente, hoy sentí la presencia, se siente aquí se siente la presencia de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hoy estamos hablando precisamente del Espíritu Santo. Hablar de la presencia de Dios es hablar del Espíritu Santo. Es el mismo tema que tenemos. Sabemos, esto es muy importante, hermano. La presencia de Dios es su Espíritu. Como cuando Moisés en el Antiguo Testamento le dijeron, oye, mi presencia no ha de ir contigo. La presencia se refería a la columna aquella de nube, a la columna de fuego. La presencia se refiere a Dios. Su Espíritu es Dios. Hay alguna idea, muchas ideas cerradas, todas salientes de la Trinidad. Sabemos que la Biblia habla de un Dios plural, sabemos que habla de una Trinidad, pero cuando nosotros pensamos en Dios, no podemos pensar en tres personas. Esto es súper importante. Nosotros pensamos en un solo Dios. Nosotros nos separamos. Yo he escuchado tantas cosas y esto es muy importante estudiarlo enseguida. Es decir, todos podemos decir, somos trinitarios, ok, y no saber ni siquiera qué es la Trinidad. Hay quien a veces habla, es que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu. No, no es así. Hay un solo Dios, un solo Dios. Tú cuando piensas en Dios, no puedes pensar que Dios es uno, Jesús es otro y el Espíritu es otro. Es un solo Dios.
Nosotros no podemos dividirlo. Entonces, cuando hoy estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios y estamos hablando de Jesucristo. Porque así lo hacía Él. Así lo hacía Él. Cuando tú ves a Jesucristo antes de partir, hablar en futuro, pasará esto. Él anunció al Espíritu Santo. Y Él está diciendo, yo vendré a vosotros. Yo no los dejaré huérfanos. Entonces, cuando tú hablas del Espíritu Santo, no puedes estar hablando de alguien diferente a Jesús. Estás hablando de Jesús, que prometió que vendría, que no nos dejaría huérfanos. Es decir, no podemos separarlos. A nosotros no nos corresponde separarlo. Es un error pensar en tres diferentes. Es un grave error. Nos impide relacionarnos bien con el Dios verdadero. Yo creo que debe de ser nuestro primer tema para un maestro de los viernes, ¿no? Y agotar las partes de la Trinidad. Pero lo veremos en su momento. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús hablaba en Juan 14, 15 en adelante. Si me amas, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, les dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Y luego Él dice, ¿quién es? Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros, es decir, soy yo, y estará en vosotros. Me meteré adentro de ustedes, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese es Cristo. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Jesucristo. Es un error separarlos. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Porque sentir la presencia es sentir el Espíritu, es sentir a Dios. Hablar del Espíritu es hablar de la presencia de Dios, es tener su Santo Espíritu. ¿Ok? Hablar de cuidar su presencia es cuidarlo a Él. Cuidar la comunión con el Espíritu. A veces nos quejamos o nos peleamos con los testigos de Jehová. Si es que ellos creen que es una fuerza nada más. O sea, qué mal están. Y nunca has examinado lo que tú crees del Espíritu Santo. Se parece mucho. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Y hablar de cuidar su presencia es, necesitamos cuidar la relación con Dios, la relación con el Espíritu Santo, la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, de honrar, de valorar a una persona. El Espíritu Santo es una persona que amar. No es una fuerza que cuidar, es una persona que amar, que honrar, que tratar, que chiflar, que chequear, que decirle, que hablarle, decirle, hablarle bonito, es Dios. Cuando la Biblia dice que le gusta que lo alaben, esto es alabarlo. Oh, qué bello amaneciste hoy, Dios, qué grande eres, qué bueno. No ocupas cantarle para alabarlo. Es una persona. Es una persona. El Espíritu es una persona. Es la persona de Cristo. Es la persona de Dios. Es uno solo. Y necesita escucharnos. Necesitamos hablar con Él. Y Él también quiere escucharnos y Él quiere ser escuchado. Y necesitamos tener comunión con Él, cuidar la comunión con Él. Hace días, dicho sea de paso, y para presumir nomás, mi esposa y yo cumplimos años de que nos hicimos novios. Y ese día le compré un ramito de flores. Pero, ¿sabes? Porque acuérdate que todo hay que pedirle permiso a Dios. Yo le decía, ¿por qué comprarle un ramo de flores? ¿Sí? Yo le decía a Dios, papi, es que, claro que la amo, ¿verdad? Pero necesito mostrárselo. Y necesito decirle, necesito escribirle una cartita. Ella ya lo sabe, pero necesito. El Espíritu también lo necesita. Es una persona con la que hablamos, con la que nos relacionamos, que nos ama y nos cuida, y aunque tú no lo creas,
tenemos que cuidarla y amarla, es cuidar la relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos entrando a un... La primera respuesta es, hasta donde nos ha traído el estudio, es: ¿quieres ser como Cristo? Porque sí se puede y el Espíritu lo quiere hacer. No, bueno, y esto ya es para los que quieren. ¿Qué corresponde hacer a nosotros? El Espíritu dice: nada, yo lo voy a hacer. Solo como el Espíritu es el que lo hace, asegúrate de que el Espíritu esté adentro de ti. Y Él lo va a hacer. Solo aseguro. ¿Y cómo me aseguro? Pues tienes que chiflarlo, tienes que hablarle, tienes que amarlo y todo lo que Él manda. Tenemos que, es una relación que cuidar, la relación con Dios, una relación que cuidar. Y antes de seguir ahondando por este lado, de una relación que guardar, primero quiero ir por el otro lado. ¿Por qué guardarla? ¿Por qué guardar esta relación? ¿Se puede perder el Espíritu Santo? Si te fijas, es la misma pregunta como decir: ¿se puede perder la salvación? Bueno, todo aquel que cree que se puede perder la salvación tiene que contestar que claro que se puede perder el Espíritu Santo. Los que creemos que la salvación se pierde, creemos que puedes perder el Espíritu Santo. Ahora necesitamos verlo con la Biblia. En el Antiguo Testamento dice que sí. Hay varios casos. De hecho, te podría decir que muchos casos. Pero, por ejemplo, le pasó a Saúl. Ahorita al final, si nos queda tiempo, vamos a leer mucho de la historia de Saúl. Le pasó a Sansón. Y también vamos a leer un poco de la historia de Sansón, porque nos va a bendecir. Pero, por ejemplo, a Sansón se ve en Jueces 16:20. Cuando vinieron a él: Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice: despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Imagínate la tragedia. Jehová ya no estaba con él, el Espíritu de Dios ya no estaba con él. El Antiguo Testamento enseña mucho que el Espíritu, claro que se puede ir. En Ezequiel 10 te da hasta los pasitos, cómo va abandonando el templo. Y nosotros somos el templo hoy. David oró, todo esto lo repasaremos ahorita al final. En el Salmo 51, David oró a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, si te das cuenta, el Antiguo Testamento sí enseña que el Espíritu puede dejar a las personas. Pero ¿te acuerdas lo que veíamos el domingo? Bueno, pero es el Antiguo Testamento. Necesitamos soporte en el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento enseña que el Espíritu puede dejar a las personas. Y la respuesta también es que sí, claro que sí lo enseña, ¿sí? Otra vez, todos los lados donde enseña que la salvación se pierde, pues está enseñando que el Espíritu se va. Como cuando leímos allá en el inicio de Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando de esto, de cuidar el Espíritu, de cuidar la salvación, de cuidar la relación con Dios. Pero más expresamente todavía, es decir, no es lo único que enseña el Nuevo Testamento. Más expresamente en Efesios 5:18. Efesios 5:18. Acuérdate de todo el contexto que hemos estudiado ya del Espíritu Santo. Y nos dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, porque ahí hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo enseña esto que se puede ir? Acuérdate de todo el contexto. Si cuando nos convertimos, cuando escuchamos el Evangelio y lo creemos, fuimos llenos. Enseña la Biblia que fuimos llenos del Espíritu Santo en muchas partes. Por ejemplo, en Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué es el contexto que traemos? Cuando escuchamos el Evangelio y lo creemos, en ese momento somos bautizados. Y la Biblia enseña que Dios no da el Espíritu con medida. Entonces somos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Todo el cristiano que escuchó el Evangelio y lo creyó, en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Y si Efesios 5:18, Pablo le habla a los cristianos y los exhorta a ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué les está diciendo? Hay dos opciones: o estas personas ya no lo tenían, o bien ya no tenían todo, ya no estaban llenos, se les está fugando por algún lado, ¿sí? Tal vez como dice Ezequiel 10, paso a paso, pero se va yendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va. Lo mismo deja ver la Biblia cuando aclara de personas. Por ejemplo, en Hechos 7:55, cuando habla de Esteban y aclara, varón lleno del Espíritu Santo. Y así lo hace con muchas personas. En Hechos 6:3 nos manda, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo. En Hechos 13:9 dice lo mismo de Pablo, lleno del Espíritu Santo. En Hechos 4:8 dice de Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando hace la aclaración, pues es porque está hablando de que podría no estar lleno del Espíritu Santo. Que uno se va vaciando del Espíritu Santo, que el Espíritu se va saliendo poco a poco del cristiano, ¿ok? Pero si aún hay más en el Nuevo Testamento, si aún no es todo lo claro, ahorita cuando hablábamos de Jesús anunciando su venida como el Espíritu Santo, dijo en varias ocasiones, permaneced. Miren Juan 15:3 en adelante. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sigue diciendo en el 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, los recogen y los echan en el fuego. Pero mira ahí el 15:4, es una orden, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, yo permaneceré en ustedes. Es decir, podría no permanecer, que de hecho es de lo que habla la Biblia cuando habla de que la salvación se pierde. Por ejemplo, ahora vamos a Romanos 11. Romanos 11, 16 en adelante. Dice el Señor, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Te acuerdas? El contexto está hablando sobre los judíos que fueron desgajados. Dice el 11:17, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, que habla de nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas fueron desgajadas, 11:19, para que yo fuese injertado. Por su incredulidad fueron desgajadas. Tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, dice ahí. En el 11:22, mira pues la bondad y severidad de Dios. Severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces. ¿Sí? La Biblia nos manda eso.
permanecer nosotros y Él también tiene que permanecer en nosotros. Es decir, nosotros en Él en nosotros. Yo creo que eso ya te acuerdas, ¿no? Cómo es la comunión con el Espíritu Santo, cómo Él está dentro y nosotros también dentro de Él al mismo tiempo. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Dice Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y así hay muchos más. Si tomas una concordancia y ves la palabra permanecer, habla de esto, de permanecer tú en él y él en ti. ¿Y permanecer qué es? El diccionario es la palabra 3306, que es quedarse en un lugar, en un estado o en una posición. Permanecer es la misma palabra que se usa para perseverar. Es la palabra que usa Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, el que permanece en él. Dice en Apocalipsis 3:11, yo creo que también cabe, como dice, he aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes. Amén. Para que ninguno tome tu corona. La palabra permanecer es perseverar, y de hecho también es la palabra para retener también. Eso es lo que se nos manda. Y mira esto, no sé si lo habías visto en Juan 1:33. Cuando le dijeron cómo iba a reconocer Juan Bautista al Mesías, dice Juan 1:33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y luego una condición, y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ese es el requisito también para nosotros, de lo que estamos hablando. No solamente es de que el Espíritu nos haya bautizado un día, sino de que tiene que permanecer. ¿Y cómo permanece? Tenemos que cuidarlo, ¿sí? La palabra permanecer en el Nuevo Testamento nos deja ver esto, que el Espíritu Santo puede dejar a las personas. Puede dejar a las personas. Y esto, hermano, debería de ser la mayor tragedia del mundo, la mayor tragedia del universo. ¿No te asusta la posibilidad? ¿Sabes? Lo más triste es que no nos asusta. Hablar de que el Espíritu Santo podría habernos dejado ya, y la mayoría de las personas no les asusta, no nos asusta. A David sí. En el Salmo 51:11 veíamos ahorita cómo oraba. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. A Pablo también lo asustaba. En Romanos 7, cuando muchos lo usan para poder seguir pecando, pero Pablo no sentía eso. Pablo decía en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero lo que hoy ha atrapado a los cristianos, o a los que nos decimos cristianos, o a los que nos creemos cristianos, es la indiferencia. Cristianos que no sentimos nada. Oye, y si no tienes el Espíritu Santo hoy, ¿a quién le importa? ¿Sabes? Hablar de no tener el Espíritu Santo es hablar de muerte. Estás muerto. Puedes respirar, puedes tener éxito y estar muerto para Dios. La muerte es ser separados de Dios. Apartados de mí nada pueden hacer. Y eso es lo más triste que ha pasado en las personas. En las personas. Es la tragedia más grande. Es, yo creo que junto a no tener el Espíritu, pero todavía más grande es que no nos importa
Es decir, hablar de esto, con lo que casi el tema del Espíritu se cierra hoy. La otra semana solo hablaremos de algo adicional, que son los dones. Pero lo que hemos hablado del Espíritu, lo que hace, lo que es en las personas, va llegando a su cierre. La semana pasada decíamos, la pregunta es si quieres ser como Cristo. Él lo va a hacer. Bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Conservarlo. Él ya se metió en ti. Tienes que cuidarlo. ¿Cómo lo cuido? Lo primero es quererlo. Lo quieres, lo deseas, lo anhelas, te importa, lo amas, lo conoces. Y yo creo que en muchos ya podríamos irnos hoy y decir, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Sí? Lo que leímos ahorita en Jueces 16 es tremendo, es grandemente trágico, porque así sucede. Cuando dijo aquel Sansón, se levantó y dijo, va a pasar como siempre. Dijo, no, el espíritu ya se había ido, pero la tragedia es que dice ahí, no sé si lo leíste, 16:20, y él no se había dado cuenta. No sé si sabes, veas lo que está hablando. Muchos de los que estamos aquí, o todos, podríamos hoy no tener el Espíritu Santo y aún no darnos cuenta. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo tú dices, cómo algo tan trágico podría pasarnos y no darnos cuenta? ¿Cómo es posible? ¿Por qué podría pasarnos? Porque a muchos de los que estamos aquí ya seguramente ya nos pasó. ¿Por qué? Por la vida que llevamos. Por la vida que llevamos. Pero primero necesitaríamos verlo como una tragedia. Tragedia. Allá en Éxodo 32 o 33, que ahorita vamos a leer al final. ¿Sabes cuando había fallado grandemente el pueblo? ¿Te acuerdas cuando hicieron el becerro de oro? Y luego en el 33 dice, mi presencia no irá contigo. Y Moisés dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? No nos muevas de aquí. Es decir, mátanos, déjanos, aplástanos. Pero ¿cómo que no vas a ir con nosotros? ¿Cómo que ser cristianos? Lo que estaba diciendo en Éxodo 33 es lo que muchos hoy hacen. O sea, no te equivoques. Te va a ir bien en la vida. Vas a tener buen trabajo, ¿sí? Probablemente vas a tener familia, te vas a casar, vas a tener una familia exitosa. Probablemente te hagas cristiano, leas la Biblia, hagas oración, probablemente hagas obras de caridad, probablemente toda la vida, pero yo no voy a estar ahí. Y tristemente es un trueque que muchos aceptamos hoy. Es decir, ¿a quién le importa? O sea, ¿a quién le importa? Estás muerto. Puedes ir toda la vida a la iglesia, puedes aprenderte la Biblia de memoria. Sin el Espíritu Santo, sin su presencia, estás muerto. Estamos muertos. Es lo más importante, es el tesoro más grande, es Dios mismo, es su presencia. ¿Y a quién le importa? No nos importa. ¿Cómo se ve por la vida que vivimos? ¿Por qué podría el Espíritu Santo? Tú solo piensa en esa frase. ¿Por qué podría el Espíritu Santo dejarnos y yo no darme cuenta? ¿Qué tendría que pasar en mi vida? Piensa, usa la lógica, ahora que sí, usa la lógica. ¿Cómo el Espíritu Santo podría dejarme y yo no darme cuenta de algo tan trágico en mi vida, de algo tan grande en mi vida? Para eso traje estas bonitas aquí, ¿no? No era para rifarlas. Pero mira, son poniendo el Espíritu Santo como la fuerza activa, ¿no? La fuerza activa van a ser estas pilas. Y estas pilas se las vamos a poner a esta monita. Y el Espíritu Santo es el que te mueve, ¿no? Es el que te da fuerza, es el que te mueve. Es el que te lleva de aquí para allá. Ella no tiene pila, ¿ok? Entonces tú
Checa la diferencia. La diferencia de lo que hablamos es el mover del Espíritu Santo. No te confundas. Ella no tiene el Espíritu Santo y es de lo que hablábamos ahorita. Tendrá un buen trabajo. Ella tendrá una familia, tendrá hijos. Ella tendrá casa, tendrá coche. Ella puede ir a la iglesia, ella puede orar, ella puede aprender, ella puede, pero no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ella tiene el Espíritu Santo. ¿Qué le hace el Espíritu Santo? Amar a las personas. Es decir, el mover lo que representa es el amor, la perfección, la paz, el gozo. Hace obras, perdona, no guarda rencor. ¿Sí? No guarda rencor, no tiene orgullo. Y eso lo hace el Espíritu Santo, la fuerza activa. Y lo que nosotros nos hemos convertido es en un tercero. Ella sí tiene pila. Ella sí tiene pila. Pero ¿a quién se parece más? ¿Te fijas? Ella sí tiene pila, ella sí tiene el Espíritu Santo. Pero vive como la que no tiene el Espíritu Santo. Porque es una tragedia vivir como el mundo, hermano. Porque te pone en la posibilidad, si tú vives como ella, pues la pila se te podría quitar. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Si no la estás usando. Es decir, puedes tener el Espíritu Santo y no lo estás usando. ¿Cómo te vas a dar cuenta si ya se te fue quitado? Es decir, por eso es tan trágico vivir como el mundo. Porque el Espíritu se puede ir. Porque el Espíritu no es necesario para vivir como el mundo. El Espíritu es necesario para vivir como Cristo. Pero si tú no quieres vivir como Cristo, pues hermano, podrían dejarte el Espíritu Santo ahí. Pero no se va a quedar jamás. ¿Por qué? Si no lo estás usando, ¿para qué lo quieres? Pero la tragedia es que te lo pueden quitar y tú no darte cuenta. Antes lo tenía, ahora ya no lo tengo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si tu vida era la misma que ella? ¿Sí? Claro que trabajas, claro que tienes familia, claro que vas a la iglesia, claro que lees la Biblia, claro que participas en misiones, y ya estamos hablando de muchas cosas que muchos de nosotros no hacemos. Pero el Espíritu no se nos dio para eso. El Espíritu se nos dio para ser como Cristo, para ser luz, ¿sí? Para perdonar, para dejar el orgullo, para dejar el mal carácter, para cambiar el carácter, para amar a personas que no podías amar antes, para tener mansedumbre, para tener humildad, para predicar su palabra. Es decir, para eso se nos dio el Espíritu. Imagínate ella, hermano. Imagínate él que sí tiene el Espíritu y que sí lo está usando. Hermano, si se lo quitan, pues se daría cuenta. Algo me fue quitado. ¿Por qué? Porque ya se parece a las muertas, ¿verdad? Pero si tú vives como un muerto, el Espíritu Santo está en ti solo mientras decides vivir como un vivo. Y si no decides, te va a ser quitado. Que no es, claro que es una tragedia, pero no la peor tragedia. La peor tragedia es que no te vas a dar cuenta. Por eso muchos de nosotros, ¿cómo nos daríamos cuenta si el Espíritu ya nos fue quitado? Si seguimos viviendo como el mundo, si seguimos amando las cosas del mundo, si seguimos persiguiendo las cosas del mundo, si nos preocupan las cosas del mundo, si nuestros afanes son los del mundo. Si claro que venimos y leemos Biblia y todo, pero aquí no, cuando nadie nos ve allá en la casa, seguimos peleando esposa con esposo como peleábamos antes. Y el domingo venimos otra vez y nos disfrazamos de cristianos, pero estamos viviendo como el mundo. El Espíritu no se necesita para eso. El Espíritu dice, déjame, voy de aquí. El Espíritu está esperando que ella diga, sí quiero ser como tú, quiero ser como los que tienen el Espíritu, quiero vivir como Pablo, quiero vivir como Pedro, quiero vivir como Esteban, sí quiero. Y que sea una tragedia para nosotros, hermano. Solamente hablar de esto hoy
de la posibilidad, debería de ser una tragedia. Debería de ser como cuando Jonás habló a Nínive. ¿Sabes? El Señor dice esto. El Señor dice que probablemente el Espíritu ya no esté en ti. ¿Sí? Y ¿sabes qué dije? ¿Pero cómo? Declaren ayuno. Vístanse de cilicio. Pónganse ceniza. El Señor ya no está con nosotros. Debería de ser una tragedia. El Señor le dijo a Moisés: yo no voy a ir con ustedes. Le dijo: pero voy a mandar a mi ángel. Voy a mandar a mi ángel. De hecho, te va a llevar a la misma tierra que yo te prometí. Te va a llevar el ángel que yo mandaré. Solamente yo no voy a ir. ¿Y sabes por qué no voy a ir? Porque son un pueblo de dura cerviz. Te conviene que yo no vaya. Porque si yo voy y me la vuelven a hacer, ahora sí los voy a destruir. Y sabes, era conveniente aquello. Es decir, el Señor no va a estar ahí. Podríamos hasta fallar. El Señor no va a estar ahí. ¿Sabes qué dijo Moisés? De ninguna manera. O sea, no, este trueque no es viable. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Mátanos, húndenos, tíranos en el mar. Es no tener el Espíritu Santo. Es lo peor. Puedes ser millonario, hermano, pero si el Dios te está diciendo, muy probablemente el Espíritu ya te haya dejado. ¿Qué? O sea, mátame. Quítame todo lo que quieras, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es perder la comunión con Dios, el contacto con Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios. Dios no está con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿A quién le importa? ¿Cómo nos vamos a ir hoy? Estuvo buena la clase de hoy. Me parece exagerada. Y ya. Es todo lo que va a hacer en nuestra vida una clase como la de hoy. La simple posibilidad de que el Espíritu ya no esté debería de aterrorizarnos. Es la peor tragedia que le podría pasar a una persona. ¿Cómo se pierde, hermano? Y en esto ya nos va a ayudar el Antiguo Testamento. ¿Cómo que abandona? ¿Cómo? Te digo, primero estamos poniendo en práctica aquello que hablamos el domingo, ¿te acuerdas? El Antiguo no nos da una doctrina por sí solo, pero sí nos apoya algo que el Nuevo Testamento enseña. Entonces ya vimos en el Nuevo Testamento que claro que enseña que el Espíritu puede abandonar al cristiano, ¿sí? Cuando nos dijo el Señor, tienen que permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Cuando dijo el Señor, tienen que ser llenos, pero ¿cómo ser llenos? Si ya estábamos llenos, pues sí, pero el Espíritu ya se está yendo. Ahora vamos al Antiguo Testamento y nos va a dar luz sobre esta doctrina. Nos va a apoyar cómo sucede, de hecho nos va a dar mucha claridad. Vamos a leer, ya son las 9:30, vamos a leer muy rápido. Muy rápido, vamos a ver primero, aunque son historias que ya conocemos, hermano. Primero vamos a darle una repasadita a la historia de Saúl. Son historias que yo creo que sabemos de memoria. Vamos a comenzar por primera de Samuel 9:15. Dice: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado, muchas gracias, al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Adelantito, primera de Samuel 10:1, ahí es donde el Señor lo eligió. En el 10:1 es donde fue ungido. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Que ungir con aceite era figura de lo que pasaba, que era, también fue ungido con el Espíritu Santo. Dice en primera de Samuel 10:6: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder
y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Serás mudado, cambiado, transformado. Si no, ¿para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu es el que lo iba a transformar a Saúl. Pero también el Espíritu se nos da con un objetivo, ¿verdad? Primera de Samuel 15. Llegó la hora de ser utilizado el Espíritu Santo. Si no lo utilizas, ¿para qué lo queremos? Primera de Samuel 15:1. Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso mandó Jehová, el Dios verdadero. 15:4. Saúl convocó al pueblo, les pasó revista, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Dice el 15:6. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a los hijos de Israel cuando venían de Egipto. Y se apartaron los ceneos. 15:7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, eso lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice en el 15:12: madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Se levantó un monumento, dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito tú de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice: entonces, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Lo demás lo destruimos. Y entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Jehová te ungió rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo fue el que tomó del botín ovejas y vacas para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en tanto como que se obedezca las palabras de Jehová. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí, hermano, síguelo masticando ahí en tu casa. Pero fue desechado, el varón fue desechado. Dice en 1 Samuel 16:14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl
y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y un poco antes, en 1 de Samuel 15:31, volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. La preocupación de Saúl cuando Samuel le dijo esto era: pero acompáñame para que me des gloria delante de los ancianos, para que vaya y adore a tu Dios. Entre comillas, el espíritu ya se había ido. Y aún en el 15:31 dice que adoró Saúl a Jehová. ¿Sí? Pero el espíritu ya no estaba con él. El espíritu, Dios ya lo había desechado desde antes. ¿Qué nos enseña? ¿Te acuerdas otra vez lo que hablábamos el domingo? ¿Qué podemos aprender de acá? Lo que dijo Samuel: se complace tanto Dios en holocaustos, en víctimas. Él se complace en la obediencia, que en la obediencia completa, en la santidad, hermano, en la obediencia, en guardar sus mandamientos. ¿Por qué dejó el espíritu a Saúl? Por una media obediencia. ¿Te acuerdas el mandamiento? Ve allá, Amelec, mata a todos, desde el rey hasta dijo hasta los niños, hasta los de pecho, hasta los animales, a todos. Y dejó al rey vivo, y de los animales pues mató los feitos, ¿no? Los flaquitos, el tuerto, y digo, oye, pero la ovejita está gordita, no, guárdala. Y según el engaño era: pero guárdala para ofrecérsela a Dios. Pero Dios dijo: pero yo no te pedí eso. Yo no te pedí, guárdame lo mejor yo te pedí que mataras todo. ¿Cómo a nosotros nos ha pedido matar todo el pecado? Como a nosotros nos ha pedido ser perfectos, como a nosotros nos ha pedido perdonar, como a nosotros nos ha pedido cambiar el carácter, como a nosotros nos ha pedido dejar el orgullo, como a nosotros nos ha pedido tantas cosas. Y mira cómo se parece nuestra vida a la de Saúl. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues matarlo. Primero lo más feíto. ¿Cuántos tomábamos? Bueno, ya no tomamos, ¿verdad? ¿Cuántos veíamos pornografía? Ya no la vemos, ¿no? ¿Cuántos robábamos en el trabajo? Ya no robamos. ¿Y cuántos peleábamos en el matrimonio? Pero eso está muy complicado, Señor. O sea, tú no conoces cómo se pone, tú no conoces cómo contesta, tú no conoces cómo es, ¿verdad? Y empezamos a decir: esto no puedo, esto lo guardamos todavía. Esto no puedo matarlo, no puedo, no sé, ¿verdad? Pero seguimos matando cosas, seguimos matando, pero te seguimos dejando vivos. Oye, gastar más dinero en ti es que no puedo. No, pues seguimos guardando animalitos gordos y todo, y matando, pues matando lo que es más fácil de matar, y vivimos así. Y el espíritu no está, es que el espíritu está para lo difícil, hermano. Y nosotros creemos que el espíritu está para esto. Oye, ya dejé de tomar. Hermano, dejar de tomar lo hace Alcohólicos Anónimos. Hombre, te dan un programa y creo que tienen mucho éxito. ¿Sí? Dejar de drogarse también lo hacen las casas de rescate. Y te dan otro programa y con mucho éxito. El Espíritu Santo no es para eso. El Espíritu Santo es para hacer lo que el hombre no puede hacer. Lo que dijo el Señor: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para eso es el Espíritu Santo. Pero eso implica tocar cosas que no queremos, que no queremos sacar, que no queremos sacar. No sé si veas cómo caemos. Nuestra vida es tan parecida a lo que hizo Saúl, ¿sí? ¿Cuántos pecados sí hemos matado? Pero ¿cuántos pecados tenemos todavía ahí? Nuestra excusa siempre va a ser: es que no podemos. Y el Señor dice: pero yo sí puedo. O sea, solamente tienes que querer matarlo. Solamente tráelo a tu sacerdote, yo lo degollo. Pues, pero es que está tan bonito. Y en realidad lo vemos bonito. ¿Cuántos seguimos teniendo placer cuando te desquitas de alguien? Es decir, se siente bonito.
Se siente bonito, no quiero. ¿Cuántos sentimos bonito porque no es fácil tener un pleito con la esposa o con alguien con el esposo, habiendo personas que son tan hirientes? Cuando alguien te hiere y tú le hieres el doble, ¿a poco no se siente padre? La verdad es que se siente satisfacción. Y ese sentir satisfacción es, pues no lo quiero, es que no lo quiero matar porque siento padre. Presumir cuando presumes de algo y la gente te alaba, pues que siento padre cuando la gente me reconoce. Siento padre cuando la gente me dice, oye, qué bárbaro, ¿cómo entiendes la Biblia tan especial que eres? Oye, qué bárbaro, siento bien padre. Ese no lo quiero matar, Señor. O sea, déjame tantito orgullo. Si quieres te doy este otro, pero ese déjamelo. Y estamos guardando cosas que no queremos entregar. Jueces 13:5, he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Esto es muy importante, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. 13:7. He aquí concebirás, darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y ahí empieza la historia de Sansón. En el 13:24 dice que aquella mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y dice en el 25, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Y empezó Sansón a lo que estamos hablando, ¿sí? Primero se casó con quien no debía, Jueces 14:2. Subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Te acuerdas? Estaba prohibido hacer eso. Estaba prohibido casarse con las de aquel pueblo, y Sansón lo hizo. El espíritu todavía no se iba. Dice, si te fijas, ¿cómo vivía Sansón? Fíjate cómo sigue siendo parecida a nuestra vida. Un error, una desobediencia a Dios. ¿Qué es lo que vivimos nosotros? Un error, un pleito con mi esposa, una humillación a un mesero, un coraje con alguien que no deberíamos de tener, pero el domingo podemos ir a predicar, el sábado, el miércoles estamos predicando y el Espíritu puede estar ahí todavía. Después del 14:3, en el 14:6 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y luego siguen los errores. Más adelante dice en el 16 que fue Sansón a Gaza y se llegó a una mujer ramera. Pero después el espíritu todavía estaba con él y lo hacía matar leones. Y el acabose fue en Jueces 16:4 en adelante, cuando se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila comenzó aquel juego con Sansón, ¿te acuerdas? Que declárame por qué es tu fuerza, y Sansón le sacaba la vuelta una vez. Y declárame cómo es tu fuerza, y Sansón le sacaba la vuelta 2 o 3 veces, hasta que en el 16-18 le confesó de dónde venía su fuerza.
Y dice, viendo Dalila que él le había descubierto su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos. Venid esta vez porque él me ha descubierto su corazón. Los principales vinieron a ella, trajeron en su mano el dinero. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo porque su fuerza se apartó de él. En el 16:20 le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta hasta parece una historia chusca, pero es tan parecida a Saúl, es tan parecida a nosotros, que esta es una historia que se le platica a los niños así, ¿no? Como, pues está bonita, le cortaron el pelo, ¿y qué tenía que ver? Pues ahí estaba su fuerza. Y por eso Dios lo abandonó. ¿Pero por qué lo abandonó Dios? Por eso era importante lo que vimos en Jueces 13, que dijo el Señor cuando le dijo a su mamá, le iba a dar un hijo y este me será nazareo. ¿Y sabes cuál era el voto nazareo? Era que no debía cortarse el pelo, no iba a pasar navaja sobre su cabeza, era consagrado a Dios. Y el cabello era esa señal de que era consagrado a Dios. Cuando Sansón entra en este juego, empieza a lo consagrado a Dios, bajarlo de valor. Pues es Dalila, me lo está pidiendo, es mi mujer, la quiero, estoy enamorado. Él sabía que querían su cabello, ¿sí? Y el cabello no era especial porque en él estaba la fuerza. El cabello era especial porque era el voto nazareo, ¿sí? Era lo que lo hacía diferente delante de Dios. Era la marca de que era diferente delante de Dios. Era la marca de que era apartado para Dios. Y él le empezó a bajar la honra, le empezó a bajar el valor a su cabello y prefirió quedar bien con Dalila. Si te fijas, es la misma historia de Saúl. Es la misma historia de nosotros. ¿En qué se resume todo esto? En el poco valor que le damos a Dios. Nada más de tarea, el voto nazareno está en número 6, hermano, si quieres estudiarlo. ¿Y en qué consistía el voto? Dice 1 Samuel 2:27. ¿Qué tienen en común la historia de Sansón? ¿Qué tienen en común la historia de Saúl? ¿Qué tienen en común? Mira, esta es la historia de Elí. Más bien ya la conclusión de la historia de Elí. Dice en 1 Samuel 2:27 en adelante. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Si te fijas, el reclamo parecido al que le hizo a Saúl. ¿No te había escogido Dios? ¿No eras tú tan pequeño y Dios te escogió y te elevó a ser rey de Israel? Dice 1 Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es el común denominador de Saúl, de Sansón y de Elí, que es que tuvieron en poco a Dios. Para Sansón fue más importante su esposa. Para Elí fueron más importantes sus hijos. Para Saúl fue más importante lo material, su orgullo, las ovejitas. Para Saúl era más importante quedar bien con todos menos con Dios.
¿Cuál fue el resultado de los tres? Que fueron abandonados por Dios. El tener en poco a Dios resulta ser abandonados por Dios. ¿Qué es lo más trágico? Que ni Saúl ni Sansón se dieron cuenta. Man, ¿cuán fácil puede pasar en nosotros? ¿Cuán fácil podría pasar en nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que se nos manda a nosotros? Exactamente lo mismo que a ellos. Mira, por ejemplo, ahorita que le comenzábamos con Efesios 5, donde dice, sean llenos del Espíritu Santo. El Señor nos da instrucciones. Tan parecido es el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. El mismo Dios que le dijo a Saúl, tienes que matar al rey, tienes que matar a estos, tienes que matar hasta a las mujeres, a los niños, a los ancianos, aún a los de pecho, a los animalitos, al ganado, a todos. Así nos da instrucciones claras. Mira en Efesios 5, cómo comienza a dar esas instrucciones para ti y para mí. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como Cristo nos amó. Efesios 5:3. Fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. 5. Porque ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Dios. 6. Nadie les engañe con palabras vanas. 7. No sean partícipes con ellos. 15. Efesios 5:15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 5:17. No sean insensatos, sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Eso, cada que nos dice algo del Espíritu, nos da el contexto. Por ejemplo, en Efesios 4:30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristeces? Si vas al contexto, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. 4:25. Desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba no hurte más. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y para llevarnos al 30. No contristéis al Espíritu Santo. Y luego sigue, quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Está diciendo todo esto tienes que matar. La ira, la gritería, la amargura, el enojo, la malicia. Todo esto tienes que matar. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios los perdonó. No sé si veas la similitud. Y nosotros terminamos, portándonos como Saúl, escogiendo qué matar y qué guardar. Y eso nos lleva también a ser como Sansón. Oye, pero Dios pidió santidad, ¿sí? Dios pide santidad, esa es la marca. Como la marca de aquel era el cabello. Dice, sí, pero... Y terminamos siendo... como Sansón, a veces incluso por la familia fallando. O sea, sí, pero es más importante mi esposa que Dios. Como Elí, es más importante los hijos que Dios. O como Saúl, es más importante lo material que Dios. Es decir, ¿qué es lo que nos está haciendo como ellos? Y la posibilidad, si no es que el hecho de que el Espíritu Santo ya no esté en nosotros, ¿sí?
Claro que, oye, ¿hace cuánto me convertí? Hace 10, hace 20 años. Y me acuerdo que en aquella iglesia, y aquel llamó al frente, y caí en aquel altar, y me hubieran visto llorar 2 horas. No me podían parar de ahí, y estaba solloce y solloce y solloce. Para hoy, después de 10 años de cristiano, seguir teniendo los mismos pleitos con el esposo, con la esposa, seguir viviendo de la misma manera, gastando el dinero en lo mismo que hace 10 años, persiguiendo las riquezas igual que hace 10 años. Sí, oye, aquella conversión pudo haber sido verdadera, pudiste haber recibido el Espíritu Santo, pero no has querido vivir a las alturas que el Espíritu Santo hace vivir. Y por cuanto no quieres vivir en esas alturas, el Espíritu no es necesario. Para vivir como, vamos a ser claros, hermano, porque para vivir como el mundo, pues ya está claro que no se ocupa el Espíritu Santo. Para vivir como el cristianismo de hoy, no se ocupa el Espíritu Santo. Eso es claro, clarísimo, hermano. Para tirarse al piso, no se ocupa el Espíritu Santo. Para hablar en lenguas, no se ocupa el Espíritu Santo. Yo podría hablar en lenguas ahorita, inventadas desde luego. Y como nosotros mismos como iglesia, como estamos viviendo, tampoco se ocupa el Espíritu Santo. Y donde no se ocupa el Espíritu Santo, donde no es útil el Espíritu Santo, donde no es valorado el Espíritu Santo, ¿para qué se queda? ¿Por qué se quedaría? Lo que hacemos es hasta una grosería, hermano. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Te invito a mi vida, toma mi corazón, yo te quiero ahí. Él dice, ok, ya estoy. Una vez alguien ponía un ejemplo, y yo creo que es correcto. Esto es invitar a alguien a tu casa. Imagínate que me invitas a tu casa, o yo te invito a la mía, ¿no? Oye, ven, yo te quiero en mi casa. Ven a mi casa. Ven a mi casa. Y llegas y tocas la puerta y pues no te abro, ¿no? Y luego te tienes que pasar, oye, ya llegué. Ah, sí, qué chido. Espérame porque estoy viendo el fútbol. Y tú estás ahí parado, ¿no? Y oye, pero ya estoy aquí. Qué bueno, que a todo da. Espérame porque ahora vamos a cenar, mi esposa y yo y tú. Pues no me va a invitar ni a cenar. No me va a invitar. Si a ti te pasara, ¿qué harías, hermano? Pues yo creo que lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Qué momento tan incómodo, ¿no? Qué incómodo sería aquello. Ser invitado donde no... ¿Para qué me invitó? ¿Por qué me invitó? ¿Por qué el domingo lloró y dijo, sí te quiero en mi vida? Ya vine, aquí estoy. Pero espérame tantito. Oye, es que hay que perdonar. No, espérate ahorita. O sea, yo lo que quiero es que me ayudes con las riquezas. Yo, no, hijo, yo estoy aquí para si quieres riquezas, pues ponte a trabajar o cómprate billetes de lotería. Yo no estoy aquí para eso. Yo no estoy para eso. No estoy para darte un mejor trabajo. ¿Quieres tener un mejor trabajo? Estudia una carrera. Yo no estoy para eso. Yo estoy aquí para hacerte como Cristo. Y dice, no quieres ser como Cristo, ¿para qué me invitas? Si a nosotros nos pasara, hermano, tú buscarías la primera oportunidad para salir de ahí. El Espíritu Santo también. Y cuando pecamos, caemos como David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Te necesito. Volví a fallar. Perdóname, hazme como tú. Ayúdame a perdonar. La verdad es que no puedo perdonar. Quítame ya las cosas del mundo. Quítame este deseo de dinero. Quítame este deseo del fútbol. Quítame este mal deseo de venganza, quítamelo por favor. Y oramos como David oró. No quites de mí tu espíritu. No se te ocurra irte. No, por favor. Es lo peor que nos puede pasar. Y lo vemos, lo sentimos, lo sufrimos, lo lloramos. Nos da miedo. O debería de darnos miedo. Esa es la diferencia. ¿Por qué decidimos guardarnos los muchachos? ¿Por qué guardar la pureza? Hasta cuando la Biblia dice, hasta el casarse, porque lo amo,
porque sería una tragedia perder. No puedo cambiar un triste novio por este novio, por Jesucristo, el más guapo, el más puro, el más poderoso, el que no falla. ¿Por qué no puedo tomar lo que no es mío? Porque te amo, porque lo amo y cuidamos su presencia. El no insultar a alguien es como darle una flor. El perdonar a alguien es porque le estás dando al Espíritu Santo una llamada. Te amo Espíritu Santo, te amo Dios, te amo. El terminar un pleito no es por la otra persona, es porque amamos a Dios. Y sería una tragedia que nos abandonara. El perdonar a alguien es porque lo amamos. El dejar de ver lo que veíamos antes, el dejar la ira, la gritería, la amargura, el enojo, es porque le estás diciendo te amo. ¿Qué más quieres? Lo que pidas te lo doy. Aunque parece que no estamos creyendo lo mismo que todos, estamos dando por sentado que Dios no se va. Míralo bien, tal vez no piensas, tal vez yo creo que la mayoría que estamos aquí creemos que la salvación sí se pierde. Tú no la has perdido. Por alguna extraña razón, si lees la Biblia eres igual que Saúl, eres igual que Sansón, eres igual que Elí. Por alguna extraña razón, sigues teniendo tu mal carácter, sigues enojado con las mismas personas, sigues sin perdonar a los que debes de perdonar. De tu boca siguen saliendo las mismas palabras, te sigue gustando el dinero, te sigue gustando el fútbol, te siguen gustando las cosas del mundo, sigues siendo igual que antes, y por alguna extraña razón tú crees que el Espíritu todavía está en ti. No sé por qué. Por ejemplo, para nosotros es eso, valorar la santidad, como es lo mejor que tenemos para ofrecerle a Dios. Es que podría ofrecerte, Señor, nada tengo, nada te doy. ¿Qué te doy? Pórtate santo nada más. Y no podemos ni ofrecerle eso, pero porque se nos hace mucho, es decir, es mucho. Caminar en santidad es mucho, pero si Él dijera, pero aparte yo te voy a hacer santo, pues ¿qué más queremos? La verdad es que no queremos serlo, por lo que implica dejar. Lo que le dijeron a Elí, oye, ¿cómo has dejado que tus hijos hagan esto? Jehová es por encima de todo. ¿Por qué pusiste a Dalila por encima de mí? Jehová es primero, es lo más valioso. Y hay historias, volviendo a lo del domingo, ¿para qué? Nunca entenderíamos la gran santidad del Señor sin el Antiguo Testamento. Pero si te fijas, tiene historias que no entendemos por qué hemos perdido esto. ¿Te acuerdas? Siempre te platico cómo el Señor despedazó a unos jovencitos porque le dijeron pelón a un profeta de Dios. No tiene sentido para nosotros, pero tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque es un Dios santo. ¿Cómo este varón Jefté, por qué terminó sacrificando a su hija? Porque la Biblia dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Ya prometiste, tienes que cumplir. Oye, pero no está en ningún mandamiento. No, pero tú prometiste, tiene que cumplir. Y aquel lo entendía, es Jehová al que yo le hice el voto, es Jehová. Oye, el voto era no pasar navaja por tu cabeza, tiene que cumplir. Y es tan sagrado, tan santo, y ese Dios tan santo es el que se metió adentro de nosotros y puede hacernos como Cristo. La pregunta es solo que queramos. ¿Amas la presencia? ¿Es lo más grande que tienes? ¿Estamos valorando a Dios, su persona, la relación que tenemos con Él? ¿Morirías? Hermano, sería una tragedia si alguien te dijera hoy, sabes, el Espíritu ya se fue. Sería algo trágico para ti. Y de ahí nace todo. El tema del Espíritu, esto es. ¿Es trágico para ti tenerlo o no tenerlo? Eso deberíamos de masticarlo, meditarlo. Y que Dios nos agarre confesados, ¿no? Pero de aquí nace. El Espíritu mora en aquel que lo valora y que lo honra. Puede haber habitado un día en ti, pero si después has recibido desprecios, no esperes que se quede. Tú no lo harías. Él no tiene por qué hacerlo. En una vida donde no lo ocupan, Él no se va a quedar. Y lo único que trae el Espíritu para la gente es ser santo.
y ser como Cristo. ¿Queremos o no queremos? Eso hay que contestárselo a Él. ¿Oramos?